Bienvenidas y bienvenidos a Club Bienestar Podcast, todos los días a las 21 horas. Hoy día tenemos una invitada muy especial que estuvo en otra ocasión hablándonos de las técnicas de mejora cognitiva de Super Brain Yoga. Ella es Begoña Flores, instructora de sanación pránica, y hoy día usted va a quedar impactado en su casa. ¿Está impactado ya? Nos va a hablar de astrología y sanación pránica. Cómo sanación pránica se puede convertir en una herramienta de apoyo a la influencia de los planetas en la vida de las personas. Así que queremos recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias, feliz de estar aquí otra vez. Qué alegría verla. Mire, usted me propone temas tan diversos y tan entretenidos que no puedo decir yo nada, ¿sí? Simplemente tengo que decir sí. Así Muy que, bien. cuénteme, ¿cómo es esto de los planetas? ¿Cómo el tema de la astrología? ¿Cómo funciona la posibilidad de apoyar con sanación pránica este tema? Pues la verdad es que es una propuesta súper innovadora, Sí. que es muy enriquecedora para las posibilidades que tienen los astrólogos a lo mejor, o la gente en general que le interesa esta dimensión, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu descubrimiento primero? ¿Te formaste en astrología? Me formé en astrología con una compañera también de sanación pránica, Verónica Soto, una gran amiga, que ella dicta cursos de formación en astrología ya con la mirada de una posibilidad terapéutica, porque no solo la carta astral sirve para tener conocimientos de nuestra configuración, sino que nos muestra un dibujo, ¿cierto?, que representa el yo. Hay una astróloga mexicana que habla que es como si fuera la huella digital. Mira. Entonces, porque es un dibujo, ¿cierto? Porque de alguna manera representa esta posibilidad del ser. ¿Quiénes somos? ¿Ya quiénes venimos? A lo que venimos, perdón. Entonces, en eso se transforma un mapa de ruta de tránsito de cómo hacer esta encarnación. Entonces, tiene múltiples posibilidades. Y a mí me interesó primero como autoobservación, autodescubrimiento, y yo no podía creer cuando descubría esta configuración que explicaba mucho de lo que yo había vivido, de cómo yo reaccionaba automáticamente, espontáneamente, porque tenía que ver con, por ejemplo, se ven los elementos que uno tiene, que son el aire, el fuego, la tierra, ¿cierto? En esos elementos uno responde de ciertas maneras ante la vida, primero que otras características. Entonces yo empecé a entenderme, y en la medida que yo me entendía, tenía la posibilidad de sanar. Y yo ya tenía la herramienta de sanación pránica, y yo ya era terapeuta de sanación pránica, específicamente el área de la psicoterapia pránica. Ya. Porque hoy día la visión de la astrología tiene que ver con astrología psicológica, que explica y da de alguna manera pautas de las acciones y conductas que uno podría tener al respecto cuando ya toma conocimiento de la propia configuración. Entonces, Una pregunta, amigo, seguramente la gente se está haciendo en las casas. Hay gente que seguramente no tiene idea de la astrología, solamente lee el horóscopo, ¿cierto? Entonces, el domingo. Entonces la pregunta es, pareciera que la astrología tiene que ver con una, no sé, cartografía, un montón de información que tú puedes recuperar o captar en función de tu fecha de nacimiento y la hora de nacimiento y la ciudad. y la ciudad. Ya. Entonces todo eso te da un conjunto de coordenadas posibles de influencias planetarias. Al momento de nacer. Al momento de nacer. Y eso permite que ciertos días, ciertos meses, ciertos años estén influenciados por esa configuración de energía de los planetas. Así es. Y puede convertirse de alguna manera en una influencia para ti, para tu conducta, para tu vida, con posibilidades, restricciones, etc. Y uno podría leer en esa carta, ¿cierto?, tan específicamente como las influencias por día, por mes, por año, por década. ¿Cómo funciona eso? Funciona es distinto leer una carta a un niño, ¿Ya? que a un adolescente, que a una persona de edad mucho más madura. ¿Ya? Porque de alguna manera la misma configuración ya se ha ido mostrando en los años, en el paso de la vida, y va de algún modo puliendo. A mí me llama mucho la atención que personas que ya son mayores, que ya han trabajado, que ya han vivido más años, no tienen idea de astrología, pero sin embargo el alma ha llamado a un cierto camino, a una cierta actividad profesional,
a una característica de cómo se maneja con los hijos, con las relaciones. Entonces se convierte como una forma de ser finalmente una persona que no necesariamente sabe, nunca salió una carta, digamos, pero exacto. Hay como pilares, tendencias, y si uno después lee una carta, se encuentra con que esa es la influencia planetaria que estaría potenciada. Y la empujó de alguna manera. La vida se arregla, por ejemplo, una característica planetaria que sea dolorosa, por ejemplo, en términos de una madre ausente, que uno podría leer aquí, hay una madre que estuvo presente quizás físicamente, pero emocionalmente ausente, ¿sí? La vida se las arregla para que esa madre le toque trabajar viajando, le toque estar hospitalizada, por ejemplo, largos tiempos, y la persona se sintió de algún modo abandonada por su madre. ¿Sí? No había nada que indicara eso y aparece esa situación. Vemos mucho también, me piden mucho ver el tema del dinero, el trabajo, hay que dedicarse, parece que estoy perdida, a qué vine. Entonces uno ve bueno, al final todo habla de todo, ¿sí? Pero hay ciertas casas astrológicas, ciertos planetas, ciertas configuraciones que nos hablan más de algunos temas. Entonces, en eso veo yo. Las personas no tenían cómo, estudiaron cosas muy diferentes, pero finalmente se dedican y salen al mundo, que sería la casa 10, a la astrología, con lo que su alma dicta. El alma busca, el alma llama, el alma te empuja. Entonces, las personas también quedan impactadas de cómo ver que todo se movió hasta que se realizó una invitación, se aceptó la invitación. Claro, esto me suena como a pensar una paradoja, porque uno no sabe en ese caso, los planetas están generando la realidad de la vida, o el alma buscó apoyarse de esos planetas para poder generar un estado. Sí, yo creo que un diálogo. Un diálogo entre el alma y los elementos que tiene, que serían los planetas y las configuraciones planetarias, ¿cierto? Las influencias planetarias, para realizar en esta encarnación a lo que vino el alma. Porque esto es lo bonito, por eso me gusta la intervención de sanación pránica, porque trabajamos con energía para sanar estos aspectos que yo llamo nudos en la carta, que son los difíciles, eso que uno dice, lo repito, se me repite esta situación, yo me esfuerzo, trabajo y estoy donde mismo, o parece donde mismo, y también porque esto es como a nivel del alma. En cada encarnación lo que quedó pendiente de alguna manera que no se terminó de hacer el aprendizaje, luego viene una posibilidad nueva de configuración. Muestra la carta también. Hay había antes. Exactamente, lo que había en vidas anteriores, lo que ocurrió, por ejemplo, en el momento intrauterino. Tiene la carta no es un dibujo plano, aunque pareciera plano, bidimensional, tiene muchos niveles tridimensionales y en más dimensiones también. Wow. Y entonces lo bonito de leer una carta es que yo, por lo menos así me resulta a mí, yo veo los elementos y resaltan las conexiones que tienen unos planetas con otros y unas casas con otras, y los elementos de la carta que son importantes para ese consultante en ese momento. Y hay cartas que muestran, por ejemplo, las casas que hablan de vidas anteriores, del inconsciente realmente, ¿sí? Que se relacionan con vidas anteriores, muy destacadas. Entonces, obviamente, esa realidad que vive en esta encarnación, en este presente, tiene que ver con eso, y nos metemos allá. Y hay otras personas que no, que tienen que ver más con la configuración de un yo psicológico o de una posibilidad de expansión en la vida. O sea, cada carta es un mundo. Wow. Yo parto leyendo, hace una primera pasada. Me quedo, después sueño con la carta, así como que... una cosa intuitiva, ¿no? Una cosa así, ya estamos hablando de una posibilidad de mover una vida a algún lugar a través de una intervención. Sí, entonces aparece, porque ¿qué es lo importante a resolver en una lectura? ¿Cuál es el tema de la carta? ¿A qué vino la persona que necesita aprender y qué herramientas cuenta? ¿Cierto? Porque tiene, que lo muestra la carta también. ¿Y cuáles son las que vienen a repetición y que ya no la... vienen a poder sacarla en esta vida, ¿sí? Entonces, que serían los obstáculos. Y eso lo muestra la carta en las líneas. Los que conocen cartas, hay líneas rojas, azules. La roja quiere decir no comunicación o muy mala comunicación entre los que tienen que ayudar al sol, que es el que representa el yo, el que representa el héroe, el que hace el viaje del héroe que dice yo, ¿sí? Entonces, todos deberían poder apoyar al sol, pero no siempre sucede así. Y entonces le ponen obstáculos también a este héroe.
y uno debería poder conocer también cuáles son sus obstáculos, sus talones de Aquiles. Y en el Y no obstáculo, caer ahí. está la posibilidad de transformación para el logro. Y ahí Totalmente. viene como la historia de la vida, una cosa desde el Totalmente. simbólico de la Evolutivo. carta hasta la evolución del ser humano, digamos. Habla de la evolución del alma en una vida. Y cómo se van sumando también esas vidas, la parte evolutiva. Y sanación pránica ha sido una herramienta fantástica para trabajar el aspecto psicológico, emocional, ¿cierto? Traumas también, porque los muestra. Ahí está en la casa 8, por ejemplo, la casa del trauma. Entonces uno tiene que ver eso. Empezar a liberar esos cordones. Pero como digo, luego sanación pránica también aporta con, por ejemplo, sanación divina, que aprendemos dentro de la escuela de sanación pránica, que ya es una intervención mucho más a nivel espiritual. Yeah. Finalmente, en la configuración del dibujo de la carta astral habla de una posibilidad del alma. Entonces, poder acceder en diferentes niveles, en diferentes sesiones, por supuesto, y en el entendimiento, y por supuesto también el propio desarrollo personal mío como lectora de cartas, o sea, el propio desarrollo espiritual, psicológico, emocional. Yo partí por ahí. Y todavía sigo leyendo mi carta, todavía sigo impresionándome como, esto era por esto, con esto, ¡pua! Y se abre toda una posibilidad terapéutica para sanar ahí. En términos así como en la casa seguramente le gustaría entender a la gente, uno va donde la Vego, ¿cierto? La Vego, uno tiene un deseo terapéutico, supongamos, no sé, tú estás con dificultades laborales hace ya 6 meses y ya sientes que es demasiado, entonces ese puede ser el motivo de consulta, ¿ya? Supongamos. ¿Qué pasa después? Ya, llega una persona con su deseo terapéutico, ¿cierto? Tengo problemas para encontrar pega durante 6 meses. ¿Y qué haces tú integrando la astrología con la sanación pránica en ese contexto de esta persona? A ver. Sí, la primera sesión, que son online, porque también así podemos abarcar de muchas partes las personas, es entregar la lectura, es leer la carta para la persona, que queda grabada la sesión, y porque yo antes la estudié, esto que yo digo, yo la sueño, yo la miro una y otra vez, la reviso hasta que me queda claro a mí cuál es el tema de la carta y se lo traduzco de alguna manera. Ya, la persona ya en el escuchar y ver donde yo le estoy mostrando, aquí están los puntos a propósito de tu deseo terapéutico, qué está pasando con el mundo laboral, el mundo del dinero, el mundo del trabajo, porque eso obstruye, que siempre viene, como digo yo, con estos nudos que hay que resolver, que son mucho más amplios que el puro ámbito que la persona está preguntando. Claro, porque cuando tú dices eso, por ejemplo, tengo problemas laborales, estuve aquí, lo estuve hace 4 años, lo estuve hace 10 años, siempre está el tema laboral. Entonces, pareciera que no necesariamente tiene que ver con destrabar que, no sé, que te vaya exitosamente, sino que a lo mejor tiene otro problema de relaciones, no sé, que te cuesta relacionarte con las personas, y eso hace que un ruido con los otros, y siempre te empezás a caerle mal a la gente y te echan de la pega, por ejemplo. Así es. Y aquí el problema actual es problemas laborales, pero detrás de eso había otra sombra. ¿Cómo eso? Sí, cada planeta y cada conversación entre los planetas representa un arquetipo del alma y de la personalidad. Entonces, cada planeta viene a desafiarte a que hagas un aprendizaje. Por ejemplo, el signo del sol, ¿sí? A veces nosotros decimos, por ejemplo, yo soy Aries, y uno es Aries desde que nace, ¿no? El anagrama del sol, por ejemplo, es un círculo que al centro tiene otro puntito concéntrico, un círculo pequeñito. Y esa es la semilla de la potencialidad del signo Aries. Y que entre el centro y la orilla del sol, del límite, hay un camino que es la evolución de la vida, del alma, en esta encarnación. Entonces, yo tengo la potencialidad, generalmente al inicio de la vida uno vive el lado de baja vibración del signo, ¿cierto? Por ejemplo, Aries, peleador, rabioso, como desde lo conocido más popularmente. ¿Eso se relaciona con la edad también? Con la edad, sí, porque es evolutivo, ¿ya? Y uno no acciona todas las herramientas que trae la configuración al inicio de la vida, cuando es niño, cuando es adolescente. La vida te va puliendo, te va mostrando, y uno ahí empieza a desplegar las herramientas que trae, que están en esta semilla interior. Por ejemplo, el signo solar, que decíamos que era el héroe, el que realmente va a ser el camino. Él viene a aprender, el sol. Entonces, empieza a pasar la vida, empieza a pasar los aprendizajes, y se supone que al final de esta etapa, de esta vida, uno podría decir, puedo expresar
las características del signo a manera de alta vibración, lo mejor que traes, porque viene algo en positivo el signo, pero también se vive la polaridad negativa del signo, ¿sí? Entonces, la idea es entender cuáles son los obstáculos y puertas de salida para que este aprendizaje se haga lo antes posible en la vida y aprovechar de expresar a lo que vino el sol. Por ejemplo, desde el signo Aries es abrir, a hacer punta de lanza para otros, a motivar a otros, a liderar a otros desde una posición sin miedo, abrir nomás los caminos, ¿cierto? Eso se necesita, es como el nacimiento, nuevos inicios, que otros a lo mejor no tienen el mismo coraje, otras características de signo, pero Aries la tiene, y así cada signo tiene lo suyo. Entonces, la persona entiende las herramientas que tiene, las dificultades de diálogo entre ellos en esta lectura, y en esa misma primera sesión yo hago una primera sanación divina, ¿cierto? A los aspectos más duros de la carta, o sea, ha habido trauma. En sanación divina nosotros entregamos, ¿cierto?, a la energía divina que sane y sabe, es inteligente, sabe qué hacer, sabe dónde ir, sabe qué sanar. Eso es lo primero. Me parece una curiosidad. Si tú, bueno, a propósito del mismo problema, el ejemplo de esta persona que tenía problemas hace 6 meses, que no encontrar pega. ¿Esto aparece como en la carta? ¿Tú puedes decir en esta fecha de, no sé... Sí, en esta temporalidad, en esta época. En esta época real de mayo del año 2024, ¿cierto? ¿Hay configuraciones planetarias que tú interpretas específicamente a propósito de estos 6 meses de esta persona que la están incluyendo? Sí. Es una visión, se llama revolución solar, que también está en qué están los movimientos de los planetas en el cosmos en este momento, porque recordemos que la carta astral o natal es la fotografía instantánea, la Polaroid del momento de nacimiento, y ahí queda plasmada. Pero los planetas se siguen moviendo. Y van influyendo. Influyendo a este dibujo inicial. Entonces podemos decir que hay planetas que son transformadores, que son los transpersonales, como Plutón, Urano, Neptuno, que cuando pasan por aspectos importantes como el Sol, la Luna, el ascendente nuestro, modifican todo, ni te preguntan, te empujan, te arrastran. Y uno, si sabe y tiene el conocimiento, las herramientas, puede aprovecharlo y no solo padecerlo y sufrirlo, ¿cierto? Cuando uno dice viene un tránsito de Plutón que trabaja con la destrucción creativa, uno siente miedo, cree que es malo, que es negativo, y a veces, bueno, mientras más resistencia, más duro se vive. Pero cuando uno sabe que es necesario esa destrucción porque tu configuración te lo muestra para poder dejar atrás todo lo que te limita, entonces uno fluye y dice, bueno... Y ahí se convierte en la herramienta, la sanación pránica. Tú ayudarías a ese paciente no solamente a eliminar algo por eliminar, sino que a construir una atmósfera que te permita de alguna manera transitar por eso que es transformación pura, pero de una manera más ecológica, ¿sí? Finalmente logrando incorporar el aprendizaje. Así es, de forma que sea mucho más amable y poder ir haciendo los entendimientos y sacando los obstáculos también psicológicos, emocionales, tantas que uno va acumulando y que te impiden ir hacia la transformación. Y eso la transformación es con psicoterapia pránica. Psicoterapia pránica, con cristales, con todas las herramientas de psicoterapia pránica. Ya, y finalmente, ¿qué experimentan tus pacientes con este abordaje? Transformación de vida. O sea, yo tengo pacientes que sigo tratando con psicoterapia pránica algunos temas, porque después vamos pasando de tema en tema, y todavía seguimos consultando la carta. Entonces ya ambos sabemos, recuerdas que tu carta tienes esta dificultad, verdad, ya estoy cayendo en este patrón de nuevo, y es mucho más fácil el entendimiento y luego seguir abordando desde la psicoterapia pránica la transformación. Qué bello. Muy bonito, muy bonito. Me encanta, porque es como tener una información extra, ¿no? ¿Cierto? Uno tiene la información a lo mejor del paciente ahí, el paciente te habla, ¿cierto? Tú puedes escanear a lo mejor la energía, pero esa fotografía transpersonal de lo que viene de otra vida, de los grandes como hitos de aprendizaje, esa cuestión no la podéis tener clara desde lo que te dice el paciente diciendo que tiene estrés. Entonces, esa como mirada superior al cual puede tener acceso el terapeuta para poder de alguna manera no determinar la intervención, sino que tener información para poder construir de manera más apropiada la transformación, me parece invaluable. Increíble, es maravilloso. ¿Qué mensaje le daría a la gente que ya está, te ha quedado también
siempre me vuela la cabeza con sus temas. Entonces, ¿qué invitación le haría a la gente a poder trabajar contigo en estos procesos transformadores tan profundos de astrología con las herramientas de sanación pránica, ¿no? Sí, bueno, hacer consulta de su carta natal, de su carta astral para entrar a un proceso terapéutico de transformación. Porque eso es lo valioso, no solamente, es verdad, como tú decías, la gente que cree en el horóscopo, que solamente es predictivo la astrología. Tiene un nivel de predicción, pero es un nivel más bien de propuesta, de hacia dónde se mueve la energía, hacia dónde nos movemos. Pero todo es transformable en la medida que nosotros transformamos el obstáculo interno, ¿no? Y tú, lógico, emocional. Y nos hablas de una bajada profundamente transformacional. Sí, o sea, total. es un apoyo. O Eso sea, es lo que buscamos. Usar el camino del alma, ¿cierto? Y sus, en fin, auspicios, restricciones, para poder construir. O sea, es cuando la bajáis a sanación pránica, simplemente construcción. Sí, Profunda y construcción. también la invitación a personas que ya tienen conocimiento de astrología a incorporar una herramienta terapéutica de transformación, porque no solamente nos podemos quedar en el conocimiento, sino que es lo que tú dices, poder ocupar la astrología. Hoy día está bien de moda la astrología, pero profundizar en la transformación y ocupar incluso los elementos, saber de qué se trata y llevar la vida a otro nivel. Claro, y eso te lo permite sanación pránica. Sanación pránica, claro, es la mezcla, ¿cierto? Por eso, por el poder transformacional de sanación pránica y de sacar el obstáculo. Claro. Identificamos el obstáculo, lo retiramos y volvemos a poner energía, como nos muestra, ¿cierto?, el maestro de sanación pránica, limpiar, energizar, energía fresca, nueva, que tiene que ver con no solamente con prana, sino que con profundidades emocionales, que están mostradas en la carta, cuáles son las que hay que incorporar. Entonces los resultados son maravillosos. Bueno, apasionante, Begoña. La verdad es que siempre nos trae temas que nos dejan la cabeza loca, ¿sí? Así que queremos... bueno, un podcast nuevo, ¿no? Haga uno nuevo, bueno. Esperamos entonces tenerla nuevamente con nosotros. Begoña Flores, instructora de sanación pránica en Concepción. También recorre en otras regiones haciendo cursos, así que atentos ahí a recibir sus informaciones. Y recuerden todos los días... a las 21 horas, Club Bienestar Podcast, un podcast para ti. Bueno, esperamos que este capítulo de Club Bienestar Podcast haya sido muy interesante para ti. Hemos estado dedicados este tiempo a poder crear esta instancia de conocimiento de lo que es la sanación pránica a través de terapeutas con mucha experiencia. Si tú consideras de que es importante para ti contactar a alguno de los terapeutas que has visto en nuestros capítulos del podcast, por favor conéctate con la información que está acá abajo, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico y bueno, prueba una experiencia de sanación pránica junto a ellos, siempre va a ser beneficioso para ti. Nos vemos.